ustedes pudieron ver desde el inicio mismo, hemos venido poniendo el pasado detalladamente, el pasado, el presente, hicimos en estas dos últimas clases. Hoy nos toca ver el futuro. Hoy quiero compartir con todos ustedes cuáles son las falencias, omisiones que todavía adolece nuestra normativa. Y digo que quiero ver el futuro con ustedes porque son propuestas que la justicia electoral ha elevado o está en proceso de volver a reiterarla, porque esto ya, muchas de estas propuestas que voy a compartir con ustedes ya fueron compartidas a su vez, ya fueron elevadas al Congreso de la Nación, que como ustedes saben es el hacedor de las leyes. Y bueno, no pasó nada, penosamente. Desconozco la razón, porque persuadidos estamos nosotros acá en Justicia Electoral de la pertinencia y la importancia de modificar ciertos aspectos de la normativa electoral, por la trascendencia que significa en una democracia manejarse dentro de una legislación diáfana, actualizada y bueno, apta para poder desarrollar lo que todos lo que buscamos todos los que somos, nos preciamos de ser demócratas. Elecciones limpias, transparentes, ágiles, frecuentes. Y bueno, eso es lo que se ha propuesto la justicia electoral con la reiteración de una serie de modificaciones que vamos a proponer y vamos a señalar en la clase de hoy. Entonces, hoy, la última clase, antes del examen que vamos a tener mañana y sobre el cual volveremos para dar algunos mínimos detalles, hoy entonces hacemos lo que tiene que ver con el futuro, con el presente y con el futuro también, porque aspiramos a que muchas de las cuestiones que estamos señalando acá como falencias, como omisiones, como anacronismos, sean atendidas eficientemente por los legisladores y inserten ellos, que es su tarea, las modificaciones que resulten pertinentes. Bien, vamos adelante entonces con la ley 635, siempre realizando una exposición cronológica. Avanzamos sobre la ley 635 porque, como señalamos, fue la primera normativa después de la Constitución Nacional. O sea, si tenemos que decir que el tiempo en que nos toca vivir es aquel que fue establecido a partir de la Constitución del 92, la primera ley electoral acorde a ese entramado que propone la Constitución vigente es la ley 75. La ley que reglamenta cuáles son los órganos de la justicia electoral, cuáles son sus funciones y cuál es la parte procesal para litigar, para dirimir juicios que tienen que ver con reclamo de derechos de carácter electoral, derecho de participación. Bueno, en la ley 635 ustedes sabrán que están las funciones de todos los órganos que la integran. Comenzamos por algunas atribuciones que le están dadas por el artículo 6º de la ley 635 al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y en ese artículo 6º, que tiene una gran cantidad de funciones administrativas y jurisdiccionales, como ya hemos señalado, están algunas malas redacciones que hemos identificado. O más allá de la redacción mala o buena, falta de concordancia o falta de sistematicidad con lo que propone todo ordenamiento jurídico democrático. Es el caso del inciso F, que dice aclarar que atribuye como función del Tribunal Superior de Justicia Electoral cuestiones y litigios internos suscitados en las organizaciones políticas. En esta redacción, a más de que habla solamente de organizaciones políticas, sin referirse a las organizaciones intermedias, que como ya la hemos señalado también es materia del derecho electoral, no aclara esta norma que la intervención del TSJE como órgano de alzada, como órgano que revisa
la legalidad de lo que dispone el Tribunal Electoral, que es el que en realidad, el Tribunal Electoral de la circunscripción correspondiente es en realidad, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 15, el que tiene la potestad de entender en esos juicios en primera instancia. El TSJE interviene en estos tipos de procesos ya como segunda instancia, o sea, como órgano revisor de lo que haya podido ser resuelto por parte de los tribunales electorales. Así que esa es la aclaración que tiene que hacerse en el inciso F y proponemos que así se haga. Aclarar que el juzgamiento de litigios internos en organización política es en grado de apelación. Reitero entonces, el TSJE es órgano revisión, órgano de alza, no tiene una competencia originaria, al que le corresponde en primer lugar entender un conflicto que se suscita en una organización intermedia, política, social, sindical. Estamos hablando de partidos políticos, clubes deportivos, clubes sociales, asociaciones de diversa índole, siempre que sean democráticas, como ya hemos enseñado. Es el Tribunal Electoral que primeramente interviene y averigua ahí si las elecciones fueron realizadas acorde a los cánones democráticos y a lo que establece la ley y lo que establecen los estatutos de esa organización. Toda vez que la resolución definitiva que sea tomada por ese órgano no satisfaga a una de las partes, tiene siempre el derecho de que una instancia revisora vuelva a reestudie la cuestión. A ver si le convencen los fundamentos en los cuales la persona agraviada, la persona que dice estar perjudicada por lo que se ha resuelto, convencen y puede modificar lo que se ha decidido en primera instancia. Estoy tratando de ser en este punto lo suficientemente sencillo en la explicación porque estoy en conocimiento que el auditorio acá no todos son abogados, ¿verdad? Los abogados, asumo que me comprenderán muy bien esto que estamos señalando, pero estoy tratando de ser un poco más sencillo en la explicación para los legos también. Bueno, también hay que asegurar el principio de doble instancia en el juzgamiento de las elecciones nacionales y departamentales. Porque en verdad, el principio de doble instancia es una garantía que en realidad no lo establece la ley 635, tampoco hace alusión al mismo, la Constitución Nacional de manera expresa por lo menos, pero sí el Pacto de San José de Costa Rica, que es un pacto de derechos humanos, que el Paraguay lo ha ratificado por ley 1/89 en ese año, durante el gobierno. Recuerdan que hablamos de que el primer decreto del general Andrés Rodríguez, como presidente provisional, una vez sobrevenido el golpe, fue ratificar ese pacto de San José de Costa Rica. Bueno, la vigencia entonces de ese pacto de San José de Costa Rica, al ser ratificado por el presidente, por el Ejecutivo, pasó en aquel entonces a integrar nuestro ordenamiento jurídico positivo y todas las disposiciones de ese órgano, de ese convenio multilateral suscrito por varios países, integra nuestro derecho positivo. Y una de las garantías procesales que establece es el principio de doble instancia. O sea, la posibilidad de que en todo juicio el justiciable tenga como prerrogativa, como derecho, que una resolución desfavorable a él pueda ser revisada por un órgano superior. Eso quiere decir que en el Paraguay ya no debería existir los estudios en única instancia. O sea, un órgano que estudie una cuestión de derecho de manera definitiva. Porque hay un principio que garantiza al justiciable de que si no le convence lo que se resolvió, pueda él recurrir ante una instancia superior y eventualmente modificar el sentido de lo resuelto. Toda vez que él aporte, por supuesto, argumentos de derecho que ameriten de que ese tribunal de alzada diga, ah, no, mira, acá el tribunal inferior se equivocó en el razonamiento. Tiene razón, o sea, asiste razón al apelante cuando dice que no se observó esta cuestión. Ese es el principio de doble instancia.
Y también es necesario que ese principio de doble instancia sea inserto en el proceso de juzgamiento de las elecciones nacionales y departamentales. Porque en realidad, si uno lee el texto de la ley 630, del Código Electoral sobre todo, pero aquí es en la ley 635 donde tiene que hacerse la modificación, pero si uno lee en el código el proceso de juzgamiento de las elecciones, va a encontrar de que los tribunales electorales lo único que hacen en las elecciones nacionales es la totalización numérica de los cómputos de los votos y el juzgamiento, o sea, ver si verdaderamente, conforme a las impugnaciones que hayan planteado las personas agraviadas, los partidos que dicen que hubo alguna irregularidad, ese juzgamiento lo realiza el TSJE en única instancia y en realidad lo que correspondería es que ya los tribunales electorales hagan una suerte de juzgamiento en primera instancia y el TSJE ya revise solamente los cuestionamientos hacia lo que se resolvió por los tribunales electorales. Ahí se configura el principio de doble instancia y se concreta esta garantía que estamos diciendo aunque no haya sido, aunque no esté expresamente garantizada en alguna ley paraguaya, forma parte de nuestro derecho positivo por el principio de plenitud por la plenitud hermenéutica del derecho y el principio de prelación que establece la Constitución del 92 donde se establece que en el primer lugar están la Constitución Nacional, las normas constitucionales, y por debajo, inmediatamente por debajo de la Constitución Nacional, los tratados y acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Congreso, que es el caso del Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, otras cuestiones que también consideramos importante que sean arregladas en las funciones que la ley 635 establece al TSJE es, por ejemplo, el escrutinio de votos emitidos fuera del país. Ustedes saben que tuvimos nosotros un referéndum en el 2011, esto ya hemos hablado, y no fue sino ahí que se garantizó el derecho de los paraguayos que residen, sí, doble conforme, exactamente, Mirta. Así mismo también se llama. Y es lo que queremos que haya acá en la ley, en la legislación electoral. Ustedes, si leen lo que dice algunas de las atribuciones del TSJE, dice resolver en única instancia, dice. Eso afecta todo tipo de control de convencionalidad. No puede en un Estado democrático de derecho del siglo XXI hablarse de única instancia. Así que esperamos que esto sea, esta indicación que hacemos nosotros como justicia electoral al Congreso sea atendida. También dijimos practicar el escrutinio de los votos emitidos fuera del país. Como que esto es una cuestión que fue cambiada, la Constitución Nacional fue la que fue cambiada en el referéndum del 2011, no la ley electoral. Entonces, si la disposición constitucional, artículo 120, ya hoy día garantiza que los paraguayos y paraguayas que viven fuera del país puedan votar, y de hecho así se viene haciendo desde las elecciones nacionales y departamentales de 2014 creo que es, 2015 fue municipal, 2018, perdón, 2018, hace falta que la ley se compadezca de esto. O sea, que también disponga que esa atribución corresponde a un órgano y quién mejor que el TSJE para realizar ese trabajo, porque es la máxima instancia en materia electoral en el país. También hace falta que una función que está atribuida, quién sabe por qué, pero consideramos erróneamente designar locales de votación como tarea a los jueces electorales, en realidad es una cuestión que compete al TSJE como órgano que organiza la elección en todo el país. O sea que esa función que en el artículo 14 creo que está garantizado a los jueces electorales, en realidad tiene que ser el TSJE. La experiencia que hemos venido acumulando en todos estos años dicta que tiene que ser de esa manera. Bueno, después también determinar la cantidad de electores habilitados en cada mesa receptora de votos. Ustedes saben que la ley, el código dice que habrá divisiones de mesas cada 200 electores.
Y en realidad, que la ley fije un número uniforme de electores por mesa es una cuestión demasiado inconveniente. Porque le priva, o sea, o le obliga a la autoridad electoral a que siempre en una elección que a lo mejor no hay tanta gente inscrita, tenga que siempre establecerse que cada mesa tiene que estar dividida por 200 electores o fracción inferior, o si es una fracción superior se completan las siguientes. Así dice la disposición del artículo, creo que es, no recuerdo el número, pero que está en el Código Electoral. Entonces, lo que nosotros proponemos en este punto, en la ley 635, que es donde están establecidas las funciones del TSJE, la de que éste determine de acuerdo a cada tipo de elección en cuántos electores va a dividir la mesa. Eso va a favorecer a que el TSJE ahorre, trabaje de mejor manera y ahorre en números de mesa, y consecuentemente, si continúan las máquinas de votación, también se ahorre en la habilitación de máquinas de votación, que no es una cuestión barata. O sea, habilitar una mesa con una máquina de votación insume mucho dinero. Así que lo que se trata acá es de optimizar recursos. Finalmente, también como atribución del TSJE, una expresa, algo que viene haciéndolo en la práctica ya, desde la génesis mismo de sus funciones, organizar campaña de educación cívica, pero hace falta que la ley expresamente garantice esa atribución. Porque ustedes ya lo saben y ya lo han, creo que muchos de ustedes son testigos, viene nomás luego el TSJE siempre haciendo campaña de educación cívica, como dijimos, del génesis mismo de su formación. Bueno, ¿eso cuánto tiene que ver con el TSJE? Algunas, varias en realidad, pero acá están resumidas algunas de las más importantes modificaciones que proponemos. Ahora, siempre dentro de la ley 635, vamos con los tribunales electorales, que ya lo hemos señalado en la clase pertinente donde abordamos la ley 635, son los órganos que se encuentran en gradación por debajo del TSJE y hay un tribunal electoral en cada circunscripción de la República, cada circunscripción electoral de la República. Bueno, en lo que respecta a los tribunales electorales, podemos señalar acá que la jurisdicción de los tribunales no coincide en realidad con la de otros fueros. Sí, se establece una redacción del artículo 15 que no es acorde a cómo es en la realidad. Es decir, en cada capital departamental en realidad hay un tribunal electoral de la circunscripción. Ya hemos señalado, por citar como ejemplo, el tribunal electoral de Ñembucú, que está en la capital departamental de ese departamento, Pilar. El tribunal electoral de Misiones, que está en San Juan. El tribunal electoral de Concepción, que está en la ciudad de Concepción. En realidad es el tribunal electoral de San Pedro, de Concepción y San Pedro, que está en Concepción. Y acá ya hay un tema que amerita modificar porque no es sino hasta no es sino hace 2 años que ya se ha establecido también un tribunal electoral de San Pedro. Todavía nomás no está integrado, pero es una cuestión que más temprano que tarde se va a dar, y bueno, sería bueno que la ley se tome nota de esto y establezca también ya de que hay un tribunal electoral de San Pedro en la ley. Bueno, lo mismo el caso de Canendillo. Canendillo también ya logró su independencia jurisdiccional y debería tener ya un tribunal electoral. Bueno, también acá está lo que señalamos respecto a la única instancia. El inciso I es el que establece como atribución de los tribunales electorales juzgar en única instancia las cuestiones de litigio de los partidos políticos, dice. Y ya hemos hablado que la única instancia es un término que debería erradicarse de toda ley, de todo ordenamiento jurídico que suscribe las garantías procesales que establece el Pacto de San José de Costa Rica. Se introduce como facultad de los tribunales electorales la de entender en proceso de fijación de plazo ante la no convocatoria de elecciones en organizaciones intermedias. También es una cuestión que la práctica ha dictado la necesidad de que
esto esté establecido expresamente en la ley. O sea, estoy refiriéndome al caso en donde le compete a un órgano en una organización intermedia, social, sindical, cooperativa, etcétera, en donde una autoridad ya ha cumplido 5 años. Sin embargo, no se convoca a elecciones de renovación de autoridades, con el inconfesable y presumible propósito de que esa dirigencia se perpetúe en el poder. Entonces, es importante que los ciudadanos perjudicados tengan una acción expresa para obligarle a la autoridad electoral interna a que fije un plazo para la realización de las elecciones. O en este caso, la autoridad electoral es la que le ordena al tribunal electoral interno de esa asociación a que fije un plazo, a que dentro de un plazo X organice un proceso electoral para que se renueven autoridades. Nunca pierdan de vista ustedes que la característica principal del republicanismo es la periodicidad en los mandatos. El republicanismo es sabio porque se fraguó en el absolutismo monárquico, aquel en el cual, como es inherente a la monarquía, de hecho, una persona estaba hasta su muerte en el cargo de rey. Y que por supuesto esto era una cuestión que rehuía todo tipo de control y garantía al gobernado. El republicanismo, en ese sentido, busca de que la gente no se perpetúe y no se enseñoree permanentemente en el poder, sino que busca la renovación temporal de la dirigencia. Y a pesar de que esto parece una obviedad, hay gente que se quiere quedar mucho más allá de los mandatos, que dice, el pueblo me pide, ¿cómo veo si los afiliados me están pidiendo? ¿Cómo veo si los socios me están pidiendo? Yo me voy a mí me piden que me quede. Me tengo que quedar únicamente, dice él. Y bueno, sin embargo, los que piensan diferente deberían tener la posibilidad de que si a ellos le da la razón los estatutos, en el sentido de que esa persona que pretende perpetuarse ya cumplió su mandato, deberían tener ellos manera de rever la situación de que no se está convocando a una renovación renovación de la dirigencia en una asociación política, sindical, cooperativa, etcétera, etcétera. Bueno, esto entonces por cuanto tienen que ver los tribunales electorales. Más sobre este ya es sobre los jueces electorales, que también tenemos observaciones entre sus funciones. La principal, por señalar, muchas de las funciones que corresponden a las juntas cívicas estamos proponiendo nosotros de que sean trasladados a los jueces electorales. Pero esto a su vez supone una muy importante modificación a la que quiero referirme con énfasis. La justicia electoral viene proponiendo desde el 2014 prescindir de las juntas cívicas. Nosotros hemos señalado, cuando hablamos de las funciones de los órganos de la justicia electoral, hemos hablado de órganos permanentes y también de órganos temporarios. Estos últimos son las juntas cívicas. O sea, órganos que se forman 60 días antes de los comicios y tienen que desaparecer 30 días después de determinadas las elecciones. Y que son órganos que coadyuvan a la labor de organizar las elecciones. Por ejemplo, fijar los locales de votación, distribuir las acreditaciones de los veedores. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor, que lo cierre? Bueno. Y la principal modificación entonces es derogar la Junta Cívica. Principalmente porque sus funciones son fuentes siempre de problemas. Se trabaja mal con la gente de la Junta Cívica porque no son funcionarios de la justicia electoral. Son gente propuesta por los partidos políticos, ciertamente. Y siempre hay dificultades, siempre hay diferencias. Entonces,
Si hoy día la justicia electoral tiene un plantel de funcionarios profesionalizados con la suficiente expertise de llevar a cabo elecciones, entonces para la justicia electoral es mejor que esas tareas pasen a estos funcionarios denominados delegados electorales. Entonces, algunas de las funciones de la Junta Cívica o pasarán a los delegados electorales y otras a los jueces electorales, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, entonces, entre las modificaciones que recomendamos introducir a la ley 635 en cuanto a lo que tiene que ver a los jueces electorales es dejar en claro que en la República existen dos juzgados electorales, que en la práctica es así, aunque la ley no haga referencia a eso. También otorgar a los jueces electorales el juzgamiento de las cuestiones relacionadas a los paraguayos residentes en el extranjero, que consideramos el órgano idóneo para esta función. También derogar algunas alusiones al sistema inquisitivo penal, que es el que regía antes de la sanción del actual Código Penal, que como ustedes saben, como hemos señalado en la clase correspondiente, el Código Electoral del 96, nuestra ley electoral vigente, Código Electoral 96, fue dictado un año antes del Código Penal vigente. Es decir, fue dictado, fue sancionado este código en el contexto del sistema penal inquisitivo, que era el que había antes, y no garantista, que es el que hay ahora, en donde el juez era el que instruía sumario en averiguación de los hechos punibles. Antes era así. Los abogados de varios años sabrán a qué me refiero, pero con el Código Penal vigente, que es el sistema garantista, le corresponde al fiscal investigar la existencia de un delito. Si es que esto es así, también tiene repercusiones en el ámbito electoral, entonces está mal, conforme a lo que estamos señalando, que el inciso B de este artículo diga instruir sumario en averiguación de las faltas, así dice. ¿Y cómo un juez va a instruir sumario si es una atribución que ya no le corresponde más al magistrado? El magistrado, para que pueda ser magistrado, para que pueda ser sentenciante, tiene que ser imparcial. No tiene que ponerse a investigar como era antes. Tiene que simplemente analizar las investigaciones que podrán hacer otros funcionarios, como en este caso es el fiscal en representación de la sociedad, o las partes también en defensa de los derechos de cada una de ellas. Pero el juez tiene que mantenerse por encima de todo. Ese es el principio del garantismo. Y ese principio también permea en el ámbito electoral, o debería permear. Es lo que proponemos con las modificaciones que estamos acá recomendando. Bueno, recuerdan también que en el TSJE propusimos trasladar las funciones de fijar los locales de votación al TSJE, pues bueno, en correspondencia con eso, acá proponemos derogar esa función y trasladarla al TSJE. Bueno, también que en esta parte se haga alusión al habeas data por una cuestión electoral, que es una garantía constitucional que también tiene implicación en el ámbito electoral y que expresamente se consigne como atribución del juzgado electoral de resolver una habeas data de naturaleza electoral. Como por ejemplo una habeas data de naturaleza electoral, cuando una persona que dice que nunca estuvo afiliada al partido X, sin embargo, se da cuenta de que está figurando como afiliado y él nunca prestó su consentimiento. O le llegó el rumor de que él está afiliado o le llegó la prueba fehaciente. Entonces promueve una habeas data a los efectos de que el partido donde figura esta persona de manera en consulta como afiliado exhiba esos padrones y de ser así, de ser cierto que figura ahí su nombre, los borre porque esa no es la expresión de deseo del accionante, o sea, del actor de la habeas data. Son cuestiones que han venido dándose en los últimos años y que bueno, la ley electoral nada dice al respecto y sería bueno que acoja un poco estas manifestaciones. Ese fue el permanente desafío del derecho, y más todavía en el derecho electoral. El
tratar de que el derecho no quede como un derecho momificado, de momia, que quede como una momia. Que el derecho sea también vivo, o sea, que vaya acorde al dinamismo de la sociedad, a los cambios sociales. A eso es lo que me refiero. Bueno, más entonces sobre la ley 635. El agente fiscal también proponemos algunas reformas en las atribuciones, puntualmente que diga ejercer acción por las faltas electorales, porque eso es lo que hace el fiscal hoy día, tanto en lo penal como en el régimen disciplinario, que es el caso del tema electoral. El fiscal es el que tiene que encargarse de investigar las faltas, no el juez, como dice la norma. El juez tiene que juzgar, tiene que limitarse a recibir las pruebas y a analizar la pertinencia o no de lo que se le exhibe a él para que sentencie. Se recomienda agregar como función expresa la acción penal pública de los delitos electorales, también tener ahí la facultad de investigar. Bueno, quiero avanzar. La Dirección General del Registro Electoral, recuerda que el organismo administrativo que integra la justicia electoral. Acá proponemos que se le mencionan expresamente dos atribuciones, la de realizar el cruzamiento de listas de afiliados para contribuir de esa manera a tener padrones más saneados, controlar de que no hayan situaciones de doble, triple, cuádruple afiliación, que es una corruptela que permea siempre nuestro sistema electoral. Y bueno, tengamos padrones que se ajusten a la realidad. También una nueva función, que esto surgió este año nada más, de que las oficinas distritales se dirijan en una suerte de centro cívico, es decir, tengan funciones más allá inclusive de la electoral, que esté más cerca de la ciudadanía, que le facilite ciertos trámites a la gente, como orientarle en la faena de obtener certificado de nacimiento, de vía de residencia, de matrimonio, de función. Cuestiones que ciertamente hay una entidad, una repartición del Estado que se encarga de eso, pero lo que nosotros proponemos es de que las oficinas distritales donde hay funcionarios de la justicia electoral en cada barrio sirvan de guía, de primer referente a la ciudadanía sobre cómo gestionar estos papeles. Entonces, queremos un centro cívico, una oficina distrital que no se ocupe solamente del empadronamiento para la votación del elector, sino que le guíe a la ciudadanía, sea más amiga de la ciudadanía. Ese es el propósito. Bueno, también acá están las figuras de los delegados electorales que hablamos recién. O sea, sustituir todas las funciones de las juntas cívicas o a la actividad de la junta cívica por las que puedan llegar a desempeñar los funcionarios de la justicia electoral apostados y capacitados para ese propósito. Esta es una de las reformas más importantes que proponemos nosotros y que auguramos la posibilidad de que se concrete pronto. Y acá temas ya procesales que no quiero introducir con demasiado detalle acá porque, bueno, hay que convenir de que es un tema muy técnico. Ciertamente sé que acá hay abogados, no sé si hay abogados que litigan en el electoral, que son pocos, pero de ser el caso podemos hablar en algún otro momento, me pueden escribir a la plataforma y podemos profundizar eso, pero acá en este foro donde hay gente que a lo mejor inclusive no es abogada, va a volver un poco arduo. Podemos resumir diciendo de que hay también ciertos correctivos de orden procesal que proponemos sean modificados de suerte de que tengamos una manera más ágil de litigar en la justicia electoral. Por ejemplo, establecer un régimen diferente para la legitimación activa en organizaciones intermedias. Resulta que la ley, el capítulo 8, que establece la parte procesal, establece quiénes tienen legitimación activa, o sea, quiénes pueden demandar una cuestión electoral ante los tribunales y juzgados electorales. Y siempre son o el candidato o su apoderado.
nadie más. Esto a lo mejor podrá ser pertinente para una controversia dentro de un partido político, o dentro de una alianza, o dentro de actores que tienen que ver con las elecciones nacionales, departamentales y municipales, pero para una organización intermedia no. En una organización intermedia también debería poder dejarse salvada la posibilidad de que un miembro de la asociación, aunque no sea candidato, pueda también demandar. Y esto tiene una enorme repercusión, porque posibilita ya de que gente que inclusive no sea candidato pueda demandar la regularidad de elecciones dentro de una organización intermedia. También estamos proponiendo de que las asociaciones intermedias que litigan ante la justicia electoral tengan que pagar tasas, porque en realidad lo cierto es que para que se establezca una exención en el pago de tasas, pero que solamente debería corresponder a los partidos políticos, porque son estos los que gozan de exenciones tributarias y una suerte de ayuda por parte del Estado para sostenerlo en el tiempo, sostener en el tiempo a los partidos políticos por la trascendente misión que cumplen en la democracia. Ya hemos hablado acá sobradamente de que las democracias de la actualidad son democracias de partidos. O sea, no se puede hacer democracia sino a través de los partidos políticos. Y en esta tesitura debería el Estado favorecer de todas las maneras posibles su sostenimiento para el pago de su alquiler, para el pago de sus personales y de todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de ese partido político. Ya sea aportándole dinero de manera directa, que es como es el caso de los aportes estatales o los subsidios electorales, o de manera indirecta a través de las exenciones tributarias, una de las cuales es justamente la exoneración de tasas para litigar en el ámbito electoral, pero que, reiterando, debería solamente corresponder a los partidos políticos. Bien. Acá más cuestiones que tienen que ver con la parte procesal. Sobre todo, acá lo que quisiera detenerme es en que se tiene que permitir que cuando ustedes ya saben que una resolución que dicta con carácter definitivo el TSJE resuelve la cuestión en el ámbito electoral, pero es pasible de ser llevada en acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Esa presentación en acción de inconstitucionalidad no debe tener efecto suspensivo, como dice actualmente el Código Procesal Civil, artículo 559. Porque ustedes saben de que los juicios electorales tienen que ser llevados de la manera más rápida posible. No podemos perpetuarnos 2 años, 3 años en la definición de, en definitiva, quién es la autoridad de un club, o de una asociación social, o de una cooperativa, o de un sindicato, o de un partido político. Porque llevar adelante, o sea, la dirigencia tiene que llevar adelante la vida del club, de la asociación, del partido, del sindicato. Y si son personas que en definitiva no fueron electos de manera regular, eso podría generar situaciones de hechos irrevocables en el futuro. Así que esta cuestión de definir quién en verdad tiene la razón en un conflicto de naturaleza electoral tiene que poder llevarse de la manera más ágil posible. Es por eso que las apelaciones en el ámbito electoral no tienen efecto suspensivo. O sea, vos ganás una demanda en el ámbito electoral y se tiene que cumplir la sentencia, independientemente de que apeles o no. Todo eso por el carácter sumarísimo que se busca dotar al procedimiento electoral. Pero encontramos una valla si es que, si es que una disposición del Código Procesal Civil, que es una ley ritual que rige más bien para otro tipo de procesos, establece que una acción, una sentencia definitiva que es llevada en acción de inconstitucionalidad tiene la interposición de la acción ya causa, ya suspende el procedimiento.
Eso es asistemático en el ámbito electoral y por eso proponemos de que esto se deje, esto se derogue, entre otras cosas. Bueno, acá también creo que he sido ya exhaustivo con todo lo que tiene que ver con las modificaciones de la ley 75. Pasamos ahora a la que tiene que ver con el código electoral, en donde hay cuestiones un poco más familiares a nosotros como ciudadanos. Primeramente, vamos con las cosas más sencillas de comprender. Por ejemplo, ustedes saben, ya creo que esto hemos hecho alusión, el artículo 102 del Código Electoral continúa hablando de que, perdón, 103, de que las urnas son de material acrílico transparente, como vemos en la foto. Y sabemos, para aquellos que nos vamos a votar en las que hemos estado votando en todas estas últimas elecciones, hace rato que no vemos nosotros urnas acrílicas. Siempre son de material plástico flexible, transparente, flexible. O sea, son bolsas de plástico con el logo de la justicia electoral. Entonces, eh, ¿para qué sostener una norma que hace rato está divorciada de la realidad? Lo mismo pasa con las dimensiones de la casilla de votación, que establece una serie de centimetrajes que se tienen que observar y que claro que no se observan hace rato porque por cuestiones prácticas dejaron de ser de esa manera. Acá también se tiene que hablar de la desaparición de la Junta Cívica que se propone, la de inclusión del registro de privado de libertad, que aún no fue creado, pero que es una cuestión en la cual, como hemos señalado, nos encontramos abocados a perfeccionarlo, porque ya les he comentado yo, en los últimos tiempos se ha establecido como modificación la posibilidad de que el elector que se haya privado de su libertad por una cuestión de prisión preventiva siempre tenga salvaguardado su derecho de participar en las elecciones porque todavía no tiene condena. Y privarlo de la posibilidad de que vote es una suerte de violación de su presunción de inocencia. También habilitar como posibilidad de que voten en la sede diplomática y consulares los funcionarios diplomáticos y consulares que cumplen funciones en otros países. Esto a propósito de que sabemos hoy día el voto del paraguayo que reside fuera del país es una posibilidad, es una realidad mejor. Bien. Después, como una modificación general, en todas las partes en donde se habla de partidos, movimientos y alianzas electorales, simplemente utilizar la designación de organizaciones políticas, de manera a incluir también en esta expresión a las concertaciones electorales, que es una manera de participar en las elecciones donde se coaligan, se unen transitoriamente partidos y movimientos políticos para participar, unir fuerzas en una plataforma común en determinados comicios. Eso fue una posibilidad que se previó después con la ley 3212 de 2007 y consecuentemente por esa razón no hay ninguna alusión a las concertaciones en el texto original del Código Electoral. Por eso es que proponemos de que se establezca este término organizaciones políticas. Y con eso ya incluimos también a la concertación. Bien. ¿Qué más tenemos? No voy a decir todo, pero voy a decir algunas de las más importantes. El artículo 120, inciso 6, exige que la lista de padrones se haga separando varones y mujeres. ¿Recuerdan que le había comentado esto en una clase? Bueno, eso es algo que tampoco nunca se llevó a la práctica, señalamos, y bueno, si es que hay algo que nunca ha sido llevado a la práctica, mejor sacar. También incluir la figura de apoderados departamentales y distritales, algo que también en la práctica existe, pero la ley nada habla. Unificar los plazos de periodos electorales nacionales y departamentales de 160 días, o sea, alargar un poco más los días, porque una cosa es cierta en todo este tiempo. Las elecciones han adquirido gran complejidad. Ya les he indicado yo de que hagan el ejercicio de mirar un calendario electoral del año 96, por ejemplo, las elecciones municipales de 1996. La primera
cupo organizar a la justicia electoral frente al calendario electoral de la última elección que fue el año pasado. O si quieren comparar dos tipos de elecciones iguales, o sea, municipales con municipales, las municipales del 96 con las municipales del 2021. Y van a encontrar de que los cronogramas son de estas últimas elecciones son mucho más extensos, tienen mucho más etapas. Todo para que la elección sea todavía más transparente y incluya una serie de mayores garantías, como por ejemplo la renuncia de candidatos, la alteración de las listas por si fallece un candidato, y cosas que antes no se prevían, las cuestiones relacionadas al financiamiento, que son cuestiones que se obviaban en las elecciones del 96 porque no existía nada legislado a ese respecto. No existían los, o por lo menos no eran tan acuciantes los problemas que hoy hay de controlar el origen del dinero que ingresa a la política. Entonces todo eso hace que las elecciones, conforme vamos andando en el tiempo, tengan que ser mucho más complejas y más largas en etapas. Y si esto es así, tenemos que otorgar a la autoridad, o sea, la ley tiene que otorgar nomás ya a la autoridad la facultad de establecer los plazos en ciertos aspectos para que no quede tan rígido, que no sea la ley, sino que sea el TSJE el que establezca ciertos plazos dentro de la organización de las elecciones, de acuerdo a las coyunturas y a las contingencias que se necesitan. Bien. También hay algunas propuestas en materia de anulabilidad, en causales de nulidad de las elecciones, reordenar mejor, ahí proponemos. Algunas modificaciones también en el ámbito de los delitos electorales, que son unas cuestiones un tanto técnicas. Proponemos también unificar en un jornal la multa para quienes no cumplen la obligación de votar, porque hasta ahora dice que se pagará una multa de medio a un jornal. Directamente nosotros ya proponemos que sea elevada a un jornal el quantum de la multa por la gente que no va a votar, que como ustedes saben, en nuestro derecho es una falta. En otros países, por ejemplo, es delito. No ir a votar en otros países es delito, en Paraguay hasta el momento es falta. O sea, es una contravención que es sancionada con multa. Y también proponemos en el Código Electoral introducir un capítulo que haga alusión a las organizaciones intermedias de las cuales tanto hemos hablado y tanto se han desarrollado de un tiempo a esta parte. Y tanto es consabida la competencia de la justicia electoral en los conflictos que se susciten al interior de ellas. Pero sin embargo, la ley no hace alusión a ellas. O sea, el Código Electoral, si ustedes buscan en su texto, no van a encontrar un ápice que aluda a las organizaciones intermedias. Y sin embargo, muchos estatutos de asociaciones, sindicatos, cooperativas, muchos de ellos se remiten en lo que no haya sido legislado en esos estatutos a las disposiciones del Código Electoral. Y el Código Electoral nada dice de la organización intermedia. Así que es también un aspecto digno de ser considerado. Bueno, muy bien. Esto entonces ha sido materia de la clase de hoy, muy sintética, muy apretada, pero sin ánimo de entrar en demasiado detalle, entonces he querido compartir con ustedes lo que ha sido materia de trabajo de la Comisión de Reforma de Leyes que me cabe integrar en justicia electoral y en lo que hemos estado trabajando de manera a lograr un poco una normativa mucho más diáfana, mucho más clara, mucho más ajustada a la realidad. Y bueno, esperemos que en ese afán, los hacedores de la ley, que ustedes saben son los congresistas, los diputados y los senadores, comprendan, dimensionen la importancia de esto que señalamos, de tener leyes más actualizadas. Muy bien, eso por cuanto a lo que hace a la clase de hoy. Entonces habilitamos ya, agradeciendo el acompañamiento hasta este punto, el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bien.
el chat. ¿Hay alguna pregunta? No hay. Bueno, espero entonces que haya sido comprendido todo esto de lo que es o podría ser el futuro de la justicia electoral en cuanto a la normativa que se está proyectando. Bueno, para colofón de la clase, entonces, les recuerdo que mañana tenemos nuestro examen final. Va a ser nuevamente sobre 20 puntos, con los cuales vamos a cerrar un total de 40. Y vamos a tener los mismos ejercicios que tuvimos en la primera parcial, en la única parcial que tuvimos, de pareja, de falso verdadero, de selección múltiple, respuesta corta, respuesta numérica corta. Así que nada diferente en cuanto a la examinación. Va a estar habilitado puntualmente a las 15 horas y vamos a dar un espacio nuevamente de 60 minutos, que es el lapso que consideramos ajustado para quien previamente dedica un tiempo de su tiempo libre para ojear un poco las diapositivas y repasar las clases que hemos venido dando en todo este tiempo. Bueno, para mí así. Profesor, buenas tardes. Sí, escucho. La clase de hoy sobre estas sugerencias de modificaciones, ¿entraría o no? Sí, va a entrar, algo va a entrar. Así que sugiero repasar lo que hemos visto hasta acá, sobre todo la diapositiva, porque creo que para mañana ya la clase grabada de esto no creo que esté habilitado. Espero que sí, ¿verdad? Pero por lo general se habilita un poco tarde, así que recomiendo repasar la diapositiva que ya está subida al aula, me indican acá. Sí, la de hoy ya está, profesor. Son 5 en total. Así es, así es. Gracias. Creo que está faltando una que voy a subir ya nomás. Ahora le voy a pedir que veamos que fue la clase grabada, las 5. Esta es la 6, creo que la 5 no está. Voy a corroborar eso. Y si es que falta, voy a subir inmediatamente. Para que Sí, tengamos todos faltan los... las 5, profesor. Las 6 están. Ah, bueno. Eso vamos a hacer ahora entonces. Enseguida, ni bien terminemos esta clase. Bueno, la 5, que es todo lo que tiene que ver con la falencia que tiene el código electoral. Que claro, son cuestiones también muy importantes. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entiendo que no, así que no me queda sino agradecer todo el acompañamiento que me han dispensado en estas sesiones que hemos venido teniendo. Espero que sean de provecho para ustedes en lo sucesivo. Y estamos siempre a las órdenes acá de Justicia Electoral para cualquier duda, cualquier sugerencia en lo que tiene que ver con la materia que me tocó facilitarles. Así que los libero entonces sin más trámite y nos estaremos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, profesor. Hasta profesor. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe. doctor.